Muy bien, muchísimas gracias por darme esta ocasión para hablar sobre el futuro de Europa. Se ha hablado mucho de bueno, pues poco optimismo frente a esta nueva conferencia. Sin embargo, yo soy bastante optimista de cara a bueno, la oportunidad que se nos está dando a todos, a la ciudadanía, para que participe muchísimo más y poder promover sobre todo la voz de la ciudadanía y la voz sobre todo de los jóvenes. Y en este sentido, yo tengo confianza en que los fondos que van a venir de Europa sean se utilicen de forma inteligente y sobre todo de forma para generar más, digamos que más oportunidades, sobre todo para la juventud. La juventud que tiene que tener más voz en Europa, que es la que es ya europeísta, y el futuro es de ellos, y sobre todo a ellos es a los que tenemos que dar una gran oportunidad para que ellos creen el futuro que ellos saben que tienen que crear y cómo tienen que crear, y sobre todo en beneficio de una Europa más próspera, más igualitaria, y en el que el medio ambiente sea también una fuerza de futuro y que sea una senda para construir una Europa más saludable y más igualitaria para todos. Creo que además pues, caminamos también, yo soy del campo, soy profesora, caminamos hacia una senda, hacia la educación europea del año pues, 2025, y en ese sentido también creo que se pondrá un mayor esfuerzo en una educación para todos, en un mayor esfuerzo para generar oportunidades de movilidad. En este sentido ya se ha generado una gran identidad europea de los jóvenes a través de la movilidad, y esta movilidad ya ha ofrecido oportunidades de gran calado para todos a través de Erasmus y a través de otros programas muy europeos, pero creo que este proyecto va a, digamos, aterrizar en una educación también más europeísta y de mayor colaboración entre todos, y unos programas que van a favorecer todavía más la movilidad, y programas educativos y de prácticas que favorecerán, creo yo, unas mayores potencialidades de empleabilidad para todos los jóvenes en Europa.